No hemos tenido un encuentro con Dios y nuestras mentes no han sido moldeadas y cambiadas. Es por eso que somos transformados por la renovación de nuestras mentes. Cuando nos encontramos con Dios, nuestras mentes son moldeadas y cambiadas. Desde The People's Church en Toronto, Canadá, el Ministerio Internacional Vive la Verdad los invita a disfrutar de las enseñanzas del Dr. Charles Spry, quien nos entrega un mensaje fresco y renovador de la Palabra de Dios. Si tienes una Biblia, voy a leer del libro de Isaías, capítulo 6. Y voy a leer los primeros 6 versos, así que mantén tu Biblia abierta. Vamos a ver el resto del capítulo también. No es un capítulo muy largo. Pero Isaías, capítulo 6, en el verso 1, el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor, excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros. Y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado el altar. Con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios. Tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Hasta ahí leeremos por ahora. Algunos estudios atrás empezamos una serie en Conociendo a Dios. Algunos de ustedes nos han acompañado porque en eso la vida cristiana consiste. No es sobre algo, es lo que es conocer a Dios. Jesús define la vida eterna en Juan 17, verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Pablo definió que la ambición era que conozcan a Cristo y el poder de la resurrección. Conocer a Cristo, conociendo a Dios. Su oración para los Efesios, en Efesios 1, verso 17, fue: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo conozcan mejor. Así es como el crecimiento espiritual se va a involucrar en tu vida, que tú conozcas a Dios mejor que antes. Hablamos sobre la existencia de Dios, miramos algunos argumentos filosóficos de su existencia. ¿Cómo sabes si Dios existe sin tener que abrir la Biblia? Hablamos sobre la cognoscibilidad de Dios. ¿Cómo podríamos atrevernos a asumir que conocemos a Dios, quien es diferente y más grande que nosotros? Hablamos sobre el experimentar de Dios, el hecho que Dios reveló sus nombres, particularmente en la Escritura, a través de la experiencia con personas. Hablamos sobre la soberanía de Dios. Hoy quiero hablar acerca de la santidad de Dios. La palabra santo significa estar separado, ser apartado, ser distinto. En la Biblia usualmente se usa para describir algo que ha sido separado de un uso común para un uso divino. Por decirlo, los utensilios santos en el tabernáculo y luego en el templo, ellos eran descritos como santos, son separados de lo normal, uso mundano, para un uso divino. Este es el significado de la palabra santo, ser separado. La santidad de Dios es tratada primeramente en 2 formas en la Escritura. Primero, acerca de su singularidad, que como nuestro Creador, Él está en otro nivel y diferente a toda su creación. Como Ana oró en 1 Samuel 2, verso 2, nadie es santo como el Señor. Él es completa y total y absolutamente único. La segunda forma que es hablada en la Escritura es cuando habla sobre lo que puedo describir como las cualidades éticas, que son descritas como el ser santo, que es su bondad, su integridad.
su rectitud, su sin igual pureza, manifestada en varias formas. Al prepararme para hoy, he pensado y orado sobre esto, ya que quiero hablarte del experimentar la santidad de Dios. Encuentro en la Escritura que cuando hay encuentros con Dios y su santidad, como aquí en Isaías capítulo 6, no es que Isaías tuvo una revelación de la santidad de Dios, tanto que él experimentó la santidad de Dios. Le hizo algo a Isaías. Y la santidad de Dios no es solo una teoría o un grupo de atributos o una expresión de las cosas que Él hace. La santidad de Dios es algo que tú y yo necesitamos encontrar, y me pregunto a mí mismo mientras comparto esto, ¿hasta qué punto me he encontrado y experimentado a Dios en su santidad? Isaías tuvo una experiencia de la santidad de Dios aquí en Isaías capítulo 6. Y creo que la mejor manera de compartir este tema contigo es simplemente darte una exposición de este capítulo, esta experiencia. Y hay 3 cosas que quiero señalar en Isaías 6, las que nos ayudarán, creo, a ver cómo podemos experimentar la santidad de Dios en la forma que Isaías lo hizo. Y lo primero que quiero hablar es que hubo un obstáculo que tuvo que ser removido. Antes que Isaías experimentara la santidad de Dios, un obstáculo tuvo que ser removido. ¿A qué me refiero con esto? Te leeré de nuevo el verso 1. En el año de la muerte del rey Uzías, vi al Señor, excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Pero ahora, cuando lees esta primera afirmación, en el año de la muerte del rey Uzías, pareciera la mención de un evento como referencia. Ellos no tenían calendarios como ahora, y ellos usaban eventos grandes. Se sabían los eventos ocurridos. Y Uzías murió alrededor del 740 a.C. Podemos identificarlo fácilmente, pero quiero sugerirte algo más que solo eso. En Isaías capítulo 1, verso 1, el verso que abre este libro, Isaías marca su ministerio. Déjame leerte Isaías 1, verso 1, visión que recibió Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén, durante los reinados de Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Mira, déjame decirte algo acerca de Uzías, porque es interesante e importante. Solo anda a la segunda de Crónicas, capítulo 26, si tú tienes tu Biblia contigo. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Y déjame leerte del verso 3 al verso 5, solo 3 versos que describen a Uzías. Dice que Uzías tenía 16 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 52 años. Su madre era Jecolías, oriunda de Jerusalén. Uzías hizo lo que le agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Amaías. Era un hombre de Dios a la cabeza de la nación. E Isaías sabía eso. Era Dios quien le daba el éxito. Él era el modelo a seguir de los jóvenes de la nación. Parecía que era un héroe hasta para Isaías. Pero luego algo tristemente salió mal. Déjame leerte el verso 15. Te leeré la última parte del verso 15. Con la poderosa ayuda de Dios, Uzías llegó a ser muy poderoso y su fama se extendió hasta muy lejos. Sin embargo, cuando aumentó su poder, Uzías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Se rebeló contra el Señor, Dios de sus antepasados, y se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar, algo que solo un sacerdote tenía permitido hacer, y un sacerdote valiente enfrentó a Uzías. Ahora te estoy contando, lo enfrentó, y Dios lo castigó con lepra. Y por los últimos años de su vida, Uzías fue confinado a una casa solo, donde estuvo aislado con lepra, y su hijo Jotán en su lugar ocupó el trono hasta que murió o gobernó la nación. Ahora estoy especulando que Isaías
o fue anonadado por Uzías o desilusionado por Uzías. Pero yo creo que una de esas fue el caso. Porque en el año que el rey Uzías murió, no solo dice, yo vi al Señor. Él dice, vi al Señor sentado en el trono. ¿Dónde se sentaba Uzías? Él era el rey. Él se sentaba en el trono. Y a veces tenemos que ser decepcionados por aquellos en quien confiamos en vez de Dios, y es tan fácil hacer eso antes de que tengamos un real encuentro con Dios mismo. Esa es la primera cosa que quise señalar sobre su encuentro con Dios, su experiencia sobre la santidad de Dios. Primero que nada, hubo un obstáculo que debía removerse. Segundo, esta es lo que voy a llamar el ser consciente de que haber una renovación. Conciencia de que debía ser renovado, y fue el estar consciente de dos cosas. El estar consciente primero de Dios mismo. Ahora Isaías dice, desde luego, conocía a Dios, él era ya un profeta. Pero ahora es una renovación de la conciencia sobre Dios que es diferente, que es brillante en su gloria, el cual él no tenía antes. Y segundo, como veremos en un momento, la renovación de su conciencia sobre sí mismo también. Ahora, existe una renovación de la conciencia sobre Dios. Él ya tuvo un encuentro con Dios. Dios ya había revelado cosas a él. Él ya estaba predicando. Pero ahora Isaías miró al Señor en una forma que nunca lo había visto antes. Ahora es interesante. Lo dice, vi al Señor. Y luego el Señor mismo no es descrito en ninguna manera, porque Él desde luego va más allá de cualquier descripción. Pero esas cosas que lo rodean a Él, los símbolos que lo rodean a Él, son descritos. Él dice en un momento, estaba sentado en el trono. Este es un símbolo de autoridad y poder. Dice que Él estaba alto y exaltado. De nuevo, un símbolo de su supremacía y su soberanía. Se dice que habían serafines, quienes estaban sobre Él. Pero aunque estaban sobre Él, ellos tenían una posición de sirvientes atendiéndolo a Él. Y todas estas son imágenes de su singularidad y su soberanía y su grandeza. Y dice en verso 4, al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Esta es una imagen de confusión y probablemente miedo e incertidumbre cuando Isaías está probablemente diciendo qué es lo que está pasando. Los umbrales están temblando, las puertas están temblando, hay humo llenando el lugar. Creo que es significante, porque la santidad de Dios no llena un paradigma humano. No existe algo con lo que podamos comparar la santidad de Dios. No hay nada con lo que podamos contrastar la santidad de Dios. No podemos ponerlo a Él en una caja y decir, esto es lo que significa para Dios el ser santo. La experiencia de Isaías sobre la santidad de Dios fue tal que no pudo ponerla en una explicación. Es una imagen de confusión, incertidumbre. Isaías escribió luego sobre Dios y dice dos veces, te leeré las dos ocasiones, Isaías 40, verso 18. Él dice, ¿con quién compararán a Dios? ¿Con qué imagen lo representarán? Ahora, escribiendo desde su propia experiencia, Isaías dice, ¿con qué pueden comparar a Dios? Yo tuve un encuentro con Dios y no hay palabras para describirlo, solo una experiencia de eso. Y fue una experiencia de incertidumbre y confusión al inicio. En Isaías 46, verso 5 dice de nuevo, ¿con quién vas a compararme? O Dios habla ahora, ¿con quién vas a compararme? ¿Con quién me vas a igualar? ¿A quién vas a asemejarme? Para que seamos parecidos. No hay una analogía de Dios con la que tú puedas compararlo a Él, contrastarlo. Pero como Isaías experimentó esta revelación de Dios y su santidad y la afirmación de su santidad por los serafines, su visión global es sobre el ser revolucionado. Como veremos, si fuéramos a mirarlo en detalle, lo que haremos por hoy, pero su vista de Dios es revolucionada ante todo. Su mirada sobre sí mismo es revolucionada. Su mirada hacia su trabajo, el cual ya estaba envuelto, es revolucionada. Su visión del mundo, del cual él es parte, es revolucionada. Ahora, estos son asuntos grandes. Dios, yo, mi trabajo, mi mundo. Estos son asuntos grandes en nuestras vidas, pero se transforman y revolucionan cuando nos encontramos con Dios, así como Él.
podría sugerir que ha habido un encuentro con Dios si seguimos pensando de la misma manera después de haberlo hecho. No hemos tenido un encuentro con Dios y nuestras mentes no han sido moldeadas y cambiadas. Es por eso que somos transformados por la renovación de nuestras mentes. Cuando nos encontramos con Dios, nuestras mentes son moldeadas y cambiadas. Pero para Isaías en sí no solo hubo una nueva conciencia sobre Dios, una renovada conciencia sobre Dios, pero una renovación sobre sí mismo. Porque él grita en el verso 5, déjame leértelo. ¡Ay de mí!, gritó, que estoy perdido, soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos, y no obstante mis ojos han visto al Rey, el Señor Todopoderoso. El ver a Dios es siempre el vernos a nosotros bajo una luz. ¿Sabes algo? Cuando ves a Dios y luego te ves a ti mismo, no es un vistazo agradable. Cuando vemos a Dios en su santidad, nos vemos a nosotros en nuestra no santidad, como Isaías hizo aquí. ¡Ay de mí! ¿Sabes? No podemos entender el pecado simplemente bajo la luz del pecado mismo. Quiero decir que si decimos, bueno, aquí hay una lista de las cosas que llamamos pecado, no habrá mucho impacto en nosotros. Solo entendemos el pecado en la luz de Dios, porque pecado, la palabra pecado, significa perder la marca. Es usada en arquería. Toma una flecha, dispara el objetivo y pierdes el objetivo. Eso se llama pecado. ¿Cuál es el objetivo con el que se mide el pecado? En otras palabras, ¿cómo lo identificamos? Y muchos de ustedes deben saber el verso en Romanos 3:23. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? La gloria de Dios es la pureza moral de Dios. Es el carácter moral de Dios. Y esos serafines dicen, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías dice, ay de mí, porque al ver la gloria de Dios, la belleza y la pureza de Dios, él ve su pequeñez. Por eso es que el hablar a las personas sobre pecado no va a ayudarles a entender su pecado. Es solo al revelarse Dios a ellos. Tú puedes decirle a alguien que algo es pecado y te responderá, bueno, esa es tu opinión. Yo no lo creo. Yo me siento feliz. Y se convierte en tu opinión versus la opinión de otros. Tú solo sabes lo que es pecado cuando sabes quién es Dios y que el pecado está lejos de la gloria, del carácter de Dios. Es por eso que nuestra labor cuando buscamos el compartir del Evangelio de Jesucristo es que la gente pueda conocer y ver a Dios. Y ahí, cuando vean a Dios, ellos se verán a sí mismos. Tú puedes gastar tu tiempo diciendo esto es pecado, 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 eres pecador. Puedes perder tu tiempo diciéndole eso a la gente. Ellos te señalarán como un criticón y arrogante. Pero cuando ellos vean a Dios, una de las marcas que te mostrará que ellos han visto a Dios, que Cristo se ha revelado en sus corazones y sus almas, es que ellos comienzan a decir lo que Isaías dijo, ay de mí, estoy sucio. Interesante, eso Isaías predicaba en el capítulo 5, ay de ustedes, ay de ustedes, ay de estos, ay de ellos, ay de aquellos. ¿Has notado el tono de su prédica? Luego en el capítulo 6 él se encuentra con Dios y ¿sabes? Su mensaje cambia. Él dice, ay de mí. ¿Sabías que el mensaje ay de ellos es usualmente el mensaje de aquellos que tienen una sana doctrina, sus valores éticos correctos, pero tal vez no han visto a Dios todavía? Porque cuando tú ves a Dios, tu mensaje se convierte en ay de mí. Mira, personalmente, déjame ser honesto contigo, estoy cansado del mensaje ay de ellos que se predica en púlpitos y en programas de evangelistas. Yo recibo seguido correos y cartas de personas y tal vez algunos de ustedes me han escrito. Les gustaría escuchar más condenación a nuestra sociedad desde este púlpito.
Les gustaría escuchar un poco más el exponer los movimientos no cristianos en nuestra nación. Y hay un lugar para hablar sobre la falta de Dios en nuestra sociedad, hay un lugar para eso. Pero no tenemos el derecho de predicar el mensaje que hay de ellos hasta que vivamos el mensaje hay de mí. Y eso es lo que estoy esperando antes de acusar a nuestra nación. Que nosotros como hombres y mujeres que conocemos a Cristo nos bajemos de pedestales y digamos ay de mí. Como Pedro escribió en primera de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Trágicamente hemos perdido el derecho moral de ser un modelo en nuestra nación gracias a la inmoralidad de nuestras iglesias. Cuando un grupo de amigos se reúnen de domingo en domingo viviendo juntos fuera del matrimonio, el índice de divorcio es alto, así como en todas partes. Sé que hay razones para que un matrimonio se rompa, sé de eso, solo digo que debemos tener conocimiento de ciertas bases que parece que desconocemos si conocemos a Dios. Puede ser muy fácil y muy bajo el pararse y decir ay de ellos, mira todo el mundo cómo está, ay de ellos. A menos que como pueblo de Dios demos la cara frente a Dios diciendo ay de mí. Ahí es cuando descubrirás lo que Isaías vivió después. Dios le dijo que fuera a hablar a la nación. Luego en este capítulo. ¿Sabes lo que Jesús dijo en Juan 12:47? Pues no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Juan 3:17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Y algunas veces nos encantaría juzgarlo, quisiéramos condenarlo. Nuestro ministerio es traer salvación a Él. Pero cuando desarrollamos un ministerio de condenación al mundo, es realizar el ministerio farsaico del Nuevo Testamento. Y me siento intrigado que Isaías predicaba así, muy fácilmente hasta que él fue al templo. Usías había muerto, vi al Señor. Y su mensaje comienza, ay de mí, soy un hombre de labios impuros. Pero no se detiene ahí. Cuando Dios expone nuestras fallas y pecados, no es para humillarnos, no es para condenarnos, Él siempre para liberarnos. Y el verso 6 dice, voló hacia mí uno de los serafines, traía en la mano una brasa con unas tenazas que había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. No hay nada más maravilloso que el saber que eres limpiado, especialmente cuando sabes que no lo mereces. Pero sabrás que eres limpio. Quiero decir, Isaías no fue solo un creyente de Dios, él ya era un profeta. Como se veía, hay un debate entre el tiempo de Isaías en el capítulo 6 y en la secuencia de la vida de Isaías, pero me parece que ya estaba en el ministerio. Pero ahora que él se encontró con Dios y él vio su pecado, ay de mí, tu maldad ha sido borrada, tu pecado perdonado. El serafín que ministraba la santidad de Dios, luego ministra la limpieza de Isaías. Encuentro interesante que el pecado de Isaías pareciera que tenía que ver mucho con su boca. Lo notaste en las palabras. Él dice en el verso 5, soy un hombre de labios impuros. Verso 7, me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Podemos solo especular sobre lo que pasaba con los labios y la boca de Isaías, que necesitaba ser perdonado. Me pregunto si sería el mensaje ay de ellos. Me pregunto si estaba en un pedestal alto diciendo ay de ellos, tú, ahí, allá abajo. Y Dios habló ay de mí. Señor, limpia mis labios. Pero lo que encuentro interesante y lo que encuentro es un patrón en la forma de tratar de Dios con nosotros es que la misma área de su pecado, sus labios, se convierten en la misma área de su ministerio. Porque a él le dijo, anda y habla. Eso se llama redención. La palabra redención es del redimir, es comprar el regreso.
algo que se fue. Isaías dijo: Señor, yo soy un hombre de labios impuros, mi boca está sucia. Dios no viene y dice: está bien, déjame limpiarte, pero ahora mantén tu boca cerrada por el resto de tu vida. No, Él limpia y luego Él encomienda en esa área de su falla. ¿Sabes? Pablo escribe sobre el ser consolador, con el consuelo con el que podemos confortar a otros. A veces el área en la que tú y yo podemos ser más efectivos en nuestras vidas es el área de nuestra mayor falla y pecado, porque ahí es donde hemos experimentado y conocido la gracia de Dios. Dije que hay 3 puntos y el tercer será muy rápido. Primero, hay un obstáculo que debe ser removido. Usías, cuando él murió, vi al Señor. Al estar consciente que tengo que ser renovado, el ser consciente de Dios, consciente de mí mismo, y ahora existe una dirección que debe ser revisada. ¿A dónde irás con tu vida, Isaías? Porque cuando yo sé de la limpieza de Dios, escucho su voz dice: ¿quién irá por nosotros? Date cuenta que Él no va y le dice: bueno, Isaías, ahora que estás limpio, ¡pum!, te fuiste, te voy a presionar en la dirección que quiero que vayas. No, Él le invita: ¿quién irá por nosotros? Y la respuesta viene: aquí estoy, envíame a mí. Por eso Dios nos ha dado no solo Isaías 1 al 39, la experiencia de Isaías antes del exilio, sino su entendimiento profético de qué pasará cuando la gente regrese. Isaías 40 al 66 es una de las secciones más ricas de la Biblia, al ver la soberanía de Dios y el trabajo de Dios y el fruto de Dios trabajando para su gente. La santidad de Dios es para ser experimentada. Isaías nos enseña. Fuera de este encuentro, una vida y ministerio que cuando llegues al cielo, tú descubrirás que aunque tal vez no lo veas en ese momento, era el trabajo de Dios. Isaías no sabía que estaba dejándonos el libro más largo del Antiguo Testamento. No sabía. Él solo supo que había encontrado a Dios en toda su belleza y santidad. Él se vio a sí mismo: ¡ay de mí! ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí. No me importan las consecuencias, solo quiero complacerte. Es una forma muy relajante de vivir una vez que llegas a ese punto. Tú no tienes que probar nada a nadie. Tú solo vives día a día en dependencia y obediencia. Y Dios en su santidad va a hacer un trabajo santo a través de nosotros. Esperamos que las enseñanzas del Dr. Charles Price le permita comprender el verdadero propósito de Dios para su vida. Gracias por su atención y amable compañía. Los esperamos en el próximo mensaje del Dr. Price.